El sol caía a plomo sobre el campo de entrenamiento, resecó como si el cielo mismo estuviera furioso. Un fuerte estallido resonó en el aire y una nube de polvo se elevó como petardos bajo tierra. El sargento Luke Morgan cayó al suelo con fuerza, con los codos clavándose en la tierra mientras disparos simulados resonaban por todas partes. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, respiraba con dificultad y el instinto lo impulsaba a cubrirse. El caos estaba organizado, sí, pero a duras penas. Los soldados gritaban órdenes. Las botas retumbaban junto a él y la adrenalina corría por todos en el campo. A su lado, Kaiser, el pastor alemán asignado a su unidad, se agachaba y se concentraba, con las orejas girando como un radar, siguiendo cada explosión. Cada grito, Luke no lo miró directamente. Aún no lo había necesitado. Eran compañeros en el papel. Nada más. Solo otro soldado y otro perro en un ejercicio para endurecerlos. Pero algo en el estómago de Luke se revolvió al tomar su rifle. Entonces todo se abrió. Kaiser se movía, como una sombra, con los músculos tensos bajo el abrigo y la mirada fija al frente. No se inmutó ante el ruido. No se encogió. Simplemente siguió su instinto y el entrenamiento que guiaba cada paso. Luke había visto buenos perros antes. Los había visto trabajar junto a soldados con una fe que no necesitaba palabras, pero con Kaiser aún no había vínculo. No se había ganado la confianza, ni se había compartido afecto, solo obediencia. Aún así, Luke notó cómo Kaiser se mantenía en su flanco izquierdo, sin que nadie se lo dijera, como si ya supiera dónde más lo necesitaban. Luego vino el sonido, que no era parte del ejercicio, una más profunda, más dura auge. La onda expansiva impactó a Luke antes de que pudiera parpadear. Se agachó instintivamente, pero Kaiser dejó escapar un grito agudo y agudo, desgarrador, doloroso y real. Luke giró rápidamente, lanzando tierra al suelo mientras se arrastraba hacia el perro. Kaiser se había desplomado con la pata trasera, doblada en un ángulo antinatural, y un fino rejero de sangre se filtraba en la arena bajo el Kaiser. La voz de Luke se quebró, apenas por encima de un susurro. El pastor respiraba con dificultad, con la mirada fija en Luke, y las orejas le temblaban de confusión y dolor. Su cuerpo temblaba, pero no volvió a gemir. No suplicó. Él simplemente permaneció allí tendido, esperando. Pasó rápidamente un médico. Luego otro. Luke les hizo señas para que se acercaran. El perro está caído, lo atropellaron. Uno miró la herida y hizo una mueca. No es crítica. El mando dice que siga adelante. No es esencial para la misión. Luke se quedó paralizado. ¿Qué? ¿Me escuchaste?, dijo el hombre antes de desaparecer en el caos. Luke miró fijamente a Kaiser, quien intentaba, patética y obstinadamente, incorporarse. Su pierna no aguantaba. El perro volvió a caer con un gruñido ahogado. Misión no esencial. Luke apretó la mandíbula. Ya había oído esa frase antes. Luke se arrodilló junto a Kaiser, ignorando el dolor en sus rodillas. Las órdenes en su oído y la simulación del campo de batalla rugiendo a su alrededor. Kaiser giró la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron, los suyos, oscuros y abiertos, vidriosos por el dolor. Pero aún alerta. No estaban enojados. No estaban desesperados. Solo desesperando. Luke no vio un perro entonces. Vio algo más. Algo familiar. Estoy cansado. Una negativa a rendirme. Una súplica silenciosa que no necesitaba palabras. La garganta de Luke se cerró por razones que no podía explicar. Extendió la mano, no hacia su arma ni hacia su radio, sino hacia el pelaje, detrás de la oreja de Kaiser. El Kaiser no se inmutó. La mano de Luke se congeló. Por un instante, el campo se volvió borroso. Su mente retrocedió hacia otra explosión. Otro grito de auxilio. Solo que esta vez no era un perro, era su hermano menor, de apenas 20 años. Atrapado bajo los escombros de una casa incendiada en el extranjero. Luke había intentado desenterrarlo. Había gritado al polvo, pero era demasiado tarde. Había abandonado la zona de guerra con una cicatriz más en el cuerpo, una que nunca sanó por dentro. Y ahora aquí estaba de nuevo. El mismo polvo, los mismos ojos indefensos. Almas diferentes, pero esta vez, tal vez esta vez, no tenía que alejarse. Luke exhaló profunda y lentamente, como si se estuviera liberando de un peso que no sabía que llevaba encima. La respiración del Kaiser se estremeció bajo su mano. Te tengo, susurró Luke, tanto para el perro como para sí mismo. Se puso de pie, alzando al pastor herido en sus brazos. El polvo los envolvía a ambos. A su alrededor, el taladro seguía avanzando. Pero Luke no lo hizo. Él había tomado su decisión. Y esta vez, no dejaría a nadie atrás. Las botas de Luke se hundieron en la arena al agacharse, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El mundo a su alrededor se desdibujó en un ruido de fondo. Gritos de órdenes, botas apretadas, un caos implacable. Solo vio a Kaiser, sangrando y temblando.
intentando mantenerse en pie con una pierna destrozada. Alguien gritó detrás de él: «Suelta al perro, Morgan, nos vamos». Lucas no respondió. En cambio, deslizó los brazos bajo el pecho de Kaiser, sintiendo la respiración entrecortada. El perro se tensó de dolor, pero no se resistió. Luke lo levantó. Con cada músculo ardiendo, no por el peso, sino por algo más profundo, se tambaleó hacia adelante, con Kaiser sobre sus brazos como un camarada caído. Ignoró las miradas, el juicio, las implicaciones, las órdenes fueron claras. Pero algunas cargas eran más pesadas que el protocolo, el polvo le picaba a Luke en los ojos. Pero no era solo arena lo que nublaba su visión, mientras llevaba a Kaiser hacia la tienda médica. El peso sobre sus hombros cambió, no solo físico, sino personal. Su mente se remontó a un rostro que no había visto en años. Su hermano menor. Mitch ilusionado, con los ojos brillantes. Muerto antes de cumplir 20 años. Víctima de una misión diferente, de un error. Diferente, no había podido llegar a Mitch a tiempo. Esa misma impotencia se apoderó de él ahora. En aquel entonces, Luke se quedó paralizado. Dudó. Y Mitch pagó el precio. Hoy no tenía frío. Él no dudaba. El pelaje de Kaiser estaba húmedo de sangre y los brazos de Luke gritaban. Pero él se aferró con más fuerza. No otra vez, se dijo a sí mismo, esta vez no, dentro de la tienda médica. El aire estaba saturado de antiséptico y de urgencia. Luke acostó a Kaiser sobre una manta con cuidado de no golpearle la pata herida. Un técnico veterinario levantó la vista con los ojos muy abiertos. «¿Sigue vivo?», Luke asintió. Mientras su pecho subía y bajaba, el veterinario de la base se acercó con una expresión sombría. «El perro ha sufrido un golpe grave. Desgarro muscular profundo, daño nervioso. Recuperación improbable». Lucas no respondió, el veterinario continuó. «Ahora con más suavidad. No tenemos los recursos. Ya sabes cómo funciona, es un perro de trabajo. Cuando no pueden trabajar». Luke apretó los puños, «así que eso es todo. No es una decisión que nos guste tomar, sargento». Pero ya lo habían decidido. Luke dio un paso adelante con voz firme. «Yo me lo llevo». El veterinario parpadeó. «¿Qué?» «Me encargaré de la rehabilitación. Limpiaré las heridas, controlaré su medicación, lo entrenaré de nuevo». «Ese no es el procedimiento estándar, no pido un estándar», el oficial que estaba cerca levantó una ceja. «Sargento, esto no es su responsabilidad, ya lo dijo Luke, sin apartar la mirada de Kaiser. Hubo una pausa, de esas en las que se quedan 100 cosas sin decir. Responsabilidad, riesgo, pérdida de tiempo. Pero Lucas dijo lo único que importaba. «Se merece una oportunidad. Estoy dispuesto a luchar por ella». La habitación quedó en silencio. El oficial al mando suspiró con los brazos cruzados. «No se puede salvar todo, Morgan. A veces, la decisión correcta es la difícil». La mirada de Luke no vaciló. «No intento salvarlo todo». Bajó la voz solo él. El silencio que siguió no fue de aprobación, pero tampoco de resistencia. Era el tipo de silencio que daba paso a un desafío silencioso. «De acuerdo», dijo el oficial al fin, «es tu responsabilidad. Pero no recurras a nosotros si no funciona». Luke no asintió. No sonrió. Se volvió hacia Kaiser, que no se había movido, con los ojos todavía fijos en Luke, como si esperara la respuesta antes de relajarse. Esa noche, Kaiser yacía acurrucado sobre una manta doblada en un rincón oscuro del almacén del cuartel, acondicionado para su recuperación. Luke entró lentamente, con la bandeja en la mano, gasas, ungüento y analgésicos. Se agachó. El Kaiser gruñó. «No es ruidoso. No es agresivo. Solo una advertencia del tipo que viene del miedo, no de la malicia». Luke hizo una pausa y bajó la mano. «Tranquila», dijo con dulzura. «No estoy aquí para hacerte daño». El gruñido se desvaneció. Pero los ojos permanecieron agudos. Luke no presionó. Dejó la bandeja y se sentó a su lado. El silencio llenó la habitación, interrumpido solo por respiraciones superficiales y truenos distantes. Luke no volvió a comunicarse. Él simplemente se quedó. Pasaron los minutos. Luke se apoyó contra la pared, con los brazos apoyados sobre las rodillas. Kaiser no se movió, pero su respiración se hizo más lenta. Su cuerpo se relajó poco a poco. Sus miradas se cruzaron nuevamente, sin gruñidos, sin gemidos, solo reconocimiento. Un entendimiento silencioso surgió entre ellos. El dolor respetaba al dolor. Ambos habían luchado, perdido, resistido. Ninguno había hablado de ello, pero ambos lo sabían. Luke exhaló. «Lo solucionaremos, tú y yo». Y por primera vez, Kaiser no miró hacia otro lado. Horas después, las luces se atenuaron. La lluvia golpeaba contra el delgado techo. Luke seguía sentado en la esquina, con los brazos cruzados y las piernas estiradas. Kaiser yacía cerca, con la cabeza apoyada en una pata vendada. No había intentado irse. Luke no había intentado arreglar nada más esa noche. A veces,
La primera batalla no era por sanar, era por quedarse. Luke giró la cabeza hacia la ventana oscura. Nadie sabía qué traería el mañana, pero ahora sabía una cosa, él no se iba a marchar. No de este perro, esta vez no. Y lentamente, en silencio. La cola de Kaiser golpeó una vez contra el suelo. El pasillo del cuartel estaba silencioso al amanecer, iluminado únicamente por el pálido oro de la mañana que se filtraba por las estrechas ventanas. Luke se movía lentamente. Su cojera aún se acentuaba con cada paso, pero ahora era constante. Habitual dentro en el almacén reconvertido, el espacio de Kaiser. El perro no miró hacia arriba, Lucas no habló. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared y las rodillas encogidas. Durante unos minutos, tal vez más, simplemente respiró. Kaiser yacía acurrucado sobre la manta, con los ojos abiertos pero desenfocados. Y las costillas subiendo y bajando a un ritmo constante. Hoy no gruñó, no se apartó. Lucas, tampoco de ellos, simplemente existían soldado herido, perro herido, sin instrucciones, sin medallas. Solo dos almas aprendiendo a respirar en la misma habitación. Aún no estaba sanando, pero no fue nada. 3 días después de su recuperación, Luke probó la pelota, lo hizo rodar suavemente por el suelo, deteniéndose justo antes de que Kaiser lo alcanzara. El juguete amarillo brillante giró una vez y se quedó quieto. Kaiser no se inmutó. Ni siquiera parpadeó. Luke lo intentó de nuevo. Un poco más cerca esta vez, todavía nada, no hubo meneo de cola, ni chispa en esos ojos marrones. Solo un silencio denso y pesado. La herida en la pierna de Kaiser sanaba lentamente, pero la que estaba más profunda, esa seguía intacta. Luke se recostó, desanimado. Pero no lo demostró. Solo dijo, no pasa nada. Lo intentaremos mañana. Porque a veces las cosas rotas no se mueven cuando las empujamos, a veces necesitan tiempo para recordar que pueden hacerlo. En la sexta mañana, Luke volvió a rodar la pelota, esta vez lo suficientemente lejos como para empujar la pata de Kaiser, un tic. Luego quietud, pero algo fue algo. Al día siguiente, Kaiser levantó la cabeza, la vio rodar. Simplemente la observó. Luke sonrió. Sin celebración, sin vítores. La semana siguiente, Kaiser avanzó rápidamente. Estiró una pata y acercó la pelota unos centímetros más. Luke no dijo una palabra. No se trataba de jugar. Se trataba de voluntad. Y la voluntad iba despertando. Cada lanzamiento posterior fue deliberado, suave, una conversación sin palabras. Una que decía, te veo, y no me voy a ninguna parte. La rutina se convirtió en un ritual y Luke comía sus raciones sentado junto a la cama de Kaiser. Leía en voz alta novelas antiguas de bolsillo, con voz tranquila y serena. No le importaba si el perro entendía las palabras, lo que importaba era el sonido en las noches más frías cuando su litera le parecía demasiado lejos. Luke extendía una manta en el suelo a pocos metros de Kaiser. La distancia entre ellos se reducía día a día, no hubo avances dramáticos, nada de escenas de reencuentros con saltos y lamidas. Solo silencio compartido. Masticar en silencio, miradas que se cruzan en la oscuridad antes de dormir. Kaiser dejó de gruñir cuando Luke se acercó. Luke dejó de revisar la puerta en busca de pedidos. No fueron sanados, pero ya no estaban solos. Una noche, tarde, se desató una tormenta repentina y violenta. Un relámpago cruzó el cielo. La luz titiló. Los truenos resonaron en oleadas. Kaiser gimió. No fuerte. No tenía miedo. Solo. Estaba inquieto. Luke se tensó. Sus dedos se aferraron al borde de la cuna. La tormenta que azotaba el exterior era un reflejo de la que se desataba en su pecho. Regresaron imágenes, destellos de arena, gritos y los ojos de Mitch aún bajo los escombros. Hacía años que no pronunciaba su nombre, pero ahora, sin nadie más alrededor y sin nada detrás de lo cual esconderse, susurró en la oscuridad, debería haber sido yo. El Kaiser se movió. Luke exhaló, con la voz entrecortada. No pude salvarlo. Me congelé. Yo, su detuvo. Ya no me congelo. La tormenta rugió más fuerte, pero en ese momento, Luke se sintió más ligero. No lo había dicho solo y lo haría, sintió él. Luke se dejó caer sobre la manta junto a Kaiser. El trueno aún estaba distante, pero se estaba suavizando. El Kaiser se movió. Sin dudarlo, sin miedo, el perro presionó su cabeza contra el pecho de Luke, suavemente, como anclándose. Luke se quedó quieto. Ese peso no era pesado, era estabilizador, calmante. Puso una mano sobre el pelaje de Kaiser. No estás roto, susurró. Solo lo estás descubriendo. Yo también. El silencio volvió, pero ahora se sentía lleno. No vacío. Se había creado un fideicomiso. Pequeño, frágil, pero vivo. A la mañana siguiente, había un sobredoblado en el casillero de Luke.
Lo abrió lentamente. Orden de traslado, unidad canina 142 Amperios Kaiser al refugio de Fort Brenne. Estado no desplegado confirmado. Retiro programado en 48 horas. Los ojos de Luke no se apartaron de la página, pero el mundo se inclinó, caminó directo a la perrera. Kaiser estaba tumbado, moviendo la cola al verlo. Luke se agachó y susurró: «Quieren llevarte. Di que ya terminaste, Kaiser». No entendió las palabras, pero captó el cambio en la voz de Luke. La tensión se sentó un poco más erguido. Luke cerró los ojos, apenas habían comenzado a sanar. Y ahora el reloj corría. Luke irrumpió en la administración con una carpeta. Bajo el brazo, formularios, apelaciones, actualizaciones del veterinario. Todo lo que pudo encontrar para hacérselo ver. «Solicitud denegada», dijo rotundamente el oficial. «Señor. Ni siquiera ha mirado». «Sí, ese motivo. Le estás pidiendo al ejército que financie un plan de jubilación para un perro que no trabaja». Luke apretó la mandíbula. «No pido dinero, pido tiempo. Se está recuperando, lo he visto. Sigue siendo un riesgo». «No es un riesgo. Es una vida», el hombre suspiró. «Entiendo tu apego, pero seguimos el protocolo». Luke se inclinó. «Entonces, tal vez el protocolo deba recordar que es la lealtad». Salió de la oficina con las manos vacías, pero no con el corazón vacío. Más tarde ese día, Luke fue llevado aparte por su oficial al mando. «Estás haciendo ruido, Morgan. El mando está vigilando». «No estoy haciendo nada malo», dijo Luke. «Estás presionando demasiado por algo que no les importa. A mí me importa. ¿Y si sale mal? Tu historial. Tu autorización. Podrías perderlo todo». Lucas se quiebra. Entonces respondió: «Entonces, tal vez valga la pena perderlo». El oficial lo miró fijamente, con algo ilegible en su expresión. «Tenga cuidado, sargento». Luke asintió, pero en su interior su convicción solo se hizo más fuerte. «Algunos riesgos no acabaron con mi carrera. Algunos salvaron vidas». Kaiser estaba mejorando físicamente, cojeaba menos, respondía más rápido. Incluso le ladró una vez a un soldado cercano, sobresaltándose en el proceso. Pero cada victoria ahora estaba empañada por una fecha límite. Luke lo observó dormir la siesta bajo el sol de la mañana, con la pierna estirada con cuidado y los ojos en paz. Había luchado muy duro para sacar al perro del abismo, pero los sistemas no veían las cicatrices como símbolos de fuerza, solo de debilidad. Luke susurró: «Lo estás haciendo todo bien, amigo». Kaiser se movió y golpeó el suelo con la cola. Pero podría no ser suficiente. Se sentó a su lado, con la mirada fija en la carretera, y prometió en silencio: si vinieran por el Kaiser, tendrían que pasar por él. La sala de exámenes resonaba con voces agudas. Alguien gritaba órdenes en el pasillo y otro soldado maldecía cerca. El Kaiser se sobresaltó, sus orejas se aplanaron. Un gruñido profundo vibró desde su pecho mientras su cuerpo se tensaba. Un médico se acercó demasiado, y entonces el estallido fue rápido, reflexivo, defensivo, mostrando los dientes. Un ladrido explotó de su garganta como un disparo. El soldado se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos. «¡Ay, ay!», gritó el veterinario. Atrás, Luke se abalanzó. «Tranquilo, Kaiser, oye, soy yo». Bajó la voz, urgente pero tranquila. Kaiser retrocedió hasta la esquina, temblando, con el cuerpo pegado al suelo. Ya no era agresivo, solo tenía miedo, pero el daño ya estaba hecho. Y Lucas lo vio en los ojos de cada persona en esa habitación. Para ellos, el perro ya no se recuperaba, él era peligroso. Luke se agachó y susurró: «No te preocupes. No estás ahí atrás. Estás aquí, conmigo». Pero, en su interior, sabía que la llamada ya se había hecho. Por la tarde, un sobre blanco llegó a la puerta de Luke. No lo abrió. No tenía por qué hacerlo. El veterinario ya había dicho: es impredecible. Un riesgo. Si un perro de trabajo se descontrola, el récord lo persigue. No hay vuelta atrás, de todos modos. Luke abrió la carta. Tenía las manos firmes pero frías con efecto inmediato. El sacrificio humanitario del perro K942A está programado para dentro de 72 horas. No se admiten apelaciones. Las palabras se le nublaron. No porque no las entendiera, sino porque las entendía demasiado bien. A Kaiser no lo estaban juzgando por lo que era ahora, sino por lo que el miedo le había obligado a hacer. Luke bajó la mirada hacia sus botas. «No estás roto», susurró, como si el perro pudiera oírlo a través de las paredes. No estaba roto, solo herido. Como todos los soldados que había conocido, caminaba de un lado a otro por el cuartel, con la mandíbula apretada. Órdenes eran órdenes. Las había seguido toda su vida. Eso era lo que significaba el uniforme, pero también lo hizo lealtad. Así, lo hizo deber, no solo a una misión, sino a aquellos que no podían hablar por sí mismos. El Kaiser no había recurrido a la violencia, él lo haría. Reaccionó, como cualquier veterano con fantasmas.
Los dedos de Luke se cerraron sobre sus placas de identificación. Esa noche las sentía más pesadas. Dejó de caminar, miró hacia el almacén. Kaiser dormía. Moviendo la cola ligeramente en un sueño, la mente de Luke se tranquilizó como las nubes de tormenta antes del trueno. Le di mi palabra, no había ninguna orden, ningún castigo, ninguna regla en el libro que significara más que eso. Comenzó a llover, al principio ligero, luego espeso y rápido. Tamborileando en el techo, Luke se ajustó la chaqueta y se agachó junto a Kaiser, deslizando los brazos bajo el cuerpo del pastor. Nos vamos, ahora mismo. Kaiser se movió, aturdido pero confiado. Luke lo sujetó con un cabestrillo improvisado sobre el pecho, hecho con viejas correas de entrenamiento y su propio equipo de campo. El peso del perro lo apretaba, igual que aquel primer día entraron en la tormenta, el agua empapó las botas de Luke casi al instante. El cielo destelló y los relámpagos restallaron como un látigo. Él no disminuyó la velocidad. Algunas misiones no necesitaban autorización. Solo necesitaban coraje y estaban a mitad de camino hacia el perímetro trasero cuando Luke se congeló. Pasos, el haz de luz de una linterna atravesó el camino. Apareció un joven soldado. Con el fusil colgado y el rostro pálido, Luke se preparó para ello. La mirada del soldado se dirigió del al Kaiser. ¿Qué eres? Empezó. Luke no mintió. ¿Lo voy a sacar de aquí? Una pausa. De esas que deciden el futuro. Entonces el soldado miró hacia el camino y luego volvió a mirar a Luke. No vi nada, dijo en voz baja. Hay cosas por las que vale la pena romper las reglas. Luke parpadeó. El niño asintió una vez. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el otro lado. La puerta se abrió con un crujido. Y Lucas siguió adelante. El granero estaba oscuro, escondido detrás de un pequeño rancho, al borde de un camino olvidado. Luke llamó una vez, la puerta se abrió. Rayos, Luke. Pareces como si hubieras luchado contra un huracán, dijo May Carter, adiestradora canina retirada, tan brusca como siempre, con el corazón afilado bajo la superficie. Luke asintió. Exhausto. Necesito un favor. Ella miró más allá de él, y sus ojos se suavizaron cuando vio a Kaiser en el cabestrillo. Sin decir palabra, se hizo a un lado. Dentro, extendió una manta sobre un montón de paja. A ver si adivino. ¿Creen que ya terminó? Luke bajó a Kaiser con cuidado, frotándole las orejas. Rindieron. Yo no. May se agachó junto al perro. Entonces está en el lugar correcto. Al amanecer. Un ruido sordo agitó el silencio. Kaiser levantó la cabeza. Luke salió y observó la carretera. Se acercaba un camión militar. Antes de que Luke pudiera moverse, Kaiser llegó cojeando a la puerta, con las orejas hacia adelante y la postura alerta. Dejó escapar un ladrido profundo y resonante. Ni un llanto da declaración. Luke se giró, atónito. Kaiser, todavía dolorido, aún recuperándose, se irguió con la cola levantada, como diciendo, este es mío, este es mi hombre, no te lo vas a llevar. No fue solo instinto, fue lealtad, y Luke sintió que algo se apretaba en su pecho. Ya no se escondían más, estaban de pie. JUNTS. Y el camión se detuvo. Luke se colocó frente a Kaiser, listo para afrontar lo que vendría después. La puerta se abrió, apareció un rostro familiar. No fueron los diputados. Era el comandante Rollins. Miró a su alrededor, empapado por la lluvia. Menuda operación, sargento. Luke no se inmutó. No es una amenaza. Se está recuperando. Rollins miró más allá de él, al perro que ahora estaba sentado, atento pero tranquilo. Lo oí, dijo el comandante. Todo. Los informes. La apelación. Luke esperaba la orden, en cambio. Rollins simplemente suspiró. Menudo desastre. Lucas no dijo nada. Rollins metió la mano en su abrigo y sacó un archivo. ¿Querrás conservar esto? Dentro de la carpeta había una sola página. Reclasificado. Estado K9 a 142 A. Seprison perdido en tránsito. Luke levantó la mirada y la incredulidad se reflejó en su rostro. El comandante asintió. A veces los registros documentales se vuelven confusos. A veces se pierden perros, un ritmo. A veces terminan en un lugar mejor. Luke tragó saliva con dificultad. Gracias. Señor. Rollins no sonrió, pero suavizó la voz. Hiciste lo que la mayoría no haría. Diste una vida que valía la pena salvar. Se giró para marcharse, deteniéndose solo una vez. Él también te salvó, ¿no? Luke asintió. Sí, todos los días. Malditos, el camión arrancó y los neumáticos silbaron sobre la grava mojada. Detrás de él, Kaiser estaba sentado, junto a la puerta del granero, con la mirada fija y la cola, rozando la bota de Luke. Habían roto todas las reglas. Pero al final, escribieron uno nuevo, uno construido sobre la lealtad, no sobre el protocolo. Habían pasado meses desde la tormenta, la real y la que casi separó a Kaiser y Luke. Era ahora, en una pequeña cabaña escondida en lo profundo del bosque.
El silencio vivía como un viejo amigo. Luke estaba en el porche con una taza de café en la mano mientras el vapor se elevaba hacia la luz de la mañana. Dentro, Kaiser se levantó de su manta cerca de la chimenea, estirándose lentamente con movimientos más fluidos y firmes. La cojera de Luke se había reducido a un ritmo rígido. La pierna de Kaiser, antes rota, soportaba el peso con silencioso orgullo. Aquí no había órdenes, ni gritos, ni simulacros, solo paz y el tipo de quietud que solo conseguían aquellos que habían sobrevivido al ruido. Luke miró por encima del hombro. ¿Estás despierto, compañero? Un suave guau respondido. Y eso era todo lo que necesitaba. El Kaiser ahora llevaba un tipo de equipamiento diferente. El arnés de terapia negro se ajustaba perfectamente a su pecho, no para la batalla, sino para apoyar a otros. En el interior, la etiqueta decía apoyo emocional con impecables costuras blancas. Pero para Luke, decía mucho más, decía sobreviviente, decía protector. Cuando los niños se acercaban con los ojos abiertos y las manos inseguras, Kaiser permanecía inmóvil, tranquilo, presente. Firme. Ni una sola vez se inmutó. Luke recordó la primera vez que se lo puso y como Kaiser se irguió más alto, como si supiera lo que significaba. Lo llevas mejor de lo que yo lo he llevado, había dicho Luke sonriendo suavemente, y de alguna manera silenciosa e invisible. Kaiser lo había comprendido, porque ya no era él el que necesitaba ser salvado. Él era en quien los demás se apoyaban. Ahora, 2 veces al mes, Luke y Kaiser viajaban en coche hasta la ciudad para visitar la escuela primaria local. Los niños nunca notaron las cicatrices, se fijaron en los ojos profundos y conmovedores del Kaiser, que parecían albergar historias enteras. Luke hablaba de lo que hacen los perros de servicio, cómo protegen, cómo calman, cómo aman incondicionalmente. Pero fue Kaiser quien les hizo creer. Una niña tímida y temblorosa susurró una vez, parece que sabe guardar secretos. Luke se rió entre dientes. Sí que lo hace. Y esa era la magia. Kaiser no necesitaba hablar para ser escuchado. Cada visita le recordaba a Luke lo lejos que habían llegado. De sangrar en la tierra estar ante mentes curiosas, compartiendo no solo conocimiento, sino también esperanza. El granero detrás de la cabaña había sido reutilizado. Ahora era un campo de entrenamiento, tranquilo, humilde, pero lleno de vida. Luke había acogido a 3 perros retirados el año pasado. Cada uno cargaba con su propio fantasma. Algunos presentaban heridas físicas, otros se estremecían ante ruidos repentinos o simplemente les costaba confiar, pero todos encontraron su camino. Kaiser, mayor y más sabio, caminaba entre ellos como un mentor silencioso. Empujaba a un cachorro tímido hacia adelante o se acostaba junto a uno que se negaba a comer. Con una presencia suave pero firme, Luke los entrenó no para el combate, sino para la compañía, para tener segundas oportunidades, porque ningún soldado, ningún perro, debería ser definido por su daño. Cada adopción, cada meneo de cola, cada miedo curado, todo conducía a la misma verdad. Salvar una vida había iluminado el camino para muchas. Una tarde de otoño, Luke estaba rastrillando hojas detrás de la cabaña cuando la rama se quebró encima de él. Se rompió rápidamente, demasiado rápido para reaccionar. Pero antes de que Luke pudiera inmutarse, Kaiser se movió. El cuerpo del pastor se estrelló contra su costado, haciéndolo perder el equilibrio justo cuando la extremidad se estrelló contra el suelo donde había estado Luke. Luke se sentó y se quedó sin aliento. Kaiser estaba a su lado, con el pecho agitado y la mirada alerta. Protector. Instintivo. Sigue siendo su guardián. Sigue siendo su perro. Luke extendió la mano y le tocó el pelaje. Hay hábitos que nunca se rompen, ¿verdad? Kaiser bajó la cabeza y movió la cola una vez. En ese momento, Luke lo vio de nuevo. No la guerra, no el dolor, sino el vínculo, el que no necesitaba órdenes. Solo amor. Llegó en un sobre sencillo, sin remitente. Solo su nombre escrito con tinta negra nítida. Luke lo abrió en el porche. Dentro había una sola hoja, una línea escrita a mano. Tenías razón. Erred lo miró fijamente durante un largo rato. El comandante Rollins no había hablado con él desde aquella noche. No hubo seguimiento. No hubo reprimenda, solo esto, un simple reconocimiento. Luke dobló la carta cuidadosamente y la guardó dentro de un álbum de fotografías. Entre una instantánea de Kaiser durante la terapia y otra de su primera visita a la escuela, no cambió nada. Kaiser seguía siendo suyo, pero significaba todo, porque a veces, el peso del desafío se siente más liviano cuando alguien finalmente ve la verdad. Luke sonrió tranquilamente. Claro que sí, dijo, frotando la oreja de Kaiser. Las tardes eran su momento favorito. El sol se ocultaba, tiñendo el cielo de rosa y oro. El aire era fresco, el viento suave. Luke estaba sentado en los escalones del porche, con una cerveza en la mano y las botas cruzadas. Kaiser yacía a su lado,
Con la barbilla apoyada en las patas y los ojos entrecerrados, no hacían falta palabras, habían luchado sus guerras, se habían ganado su paz, el silencio entre ellos no era vacío. Estaba lleno de recuerdos, de comprensión, de todo aquello que no necesitaba ser dicho. Luke miró a Kaiser. Lo logramos. Amigo, las orejas del perro se crisparon. Su cola golpeó una vez contra la madera. Luke se recostó, observando cómo el horizonte se desvanecía en el crepúsculo. Las sombras se alargaban. Pero ya no se sentía atormentado. Él se sintió hogar, no por la cabina, no por el silencio, pero por el latido del corazón a su lado. Ya no hay soldados ni perros, solo dos almas. INTIRO.LOK, y se sentó en el borde del porche, con los dedos ligeramente envueltos alrededor de una taza caliente, con la mirada perdida en el horizonte. El sol se fundía con los árboles y en su luz moribunda susurró la verdad que no se había atrevido a decir hasta ahora. Me entrenaron para luchar, murmuró. Me enseñaron a obedecer órdenes, a seguir el protocolo y a sobrevivir. Kaiser descansaba cerca, con la cabeza entre sus patas y las orejas apenas erguidas. Pero tú, Luke exhaló. Me enseñaste a sentir de nuevo. No había medallas para aprender a cuidar. No había un manual de entrenamiento que le indicara a un soldado qué hacer cuando la guerra lo cegía. Casa, pero cuando no podía respirar, Kaiser se acostaba a su lado. Cuando no podía hablar, Kaiser escuchaba. En silencio, el perro había cosido un corazón que ni siquiera sabía que estaba roto. Y eso era algo que el campo de batalla nunca ofreció. La fuerza no siempre rugió. Luke solía pensar que sí. Ese verdadero poder provenía de la determinación, la fuerza y el mando. Pero cuando llegó a su punto más bajo, con las rodillas en el suelo y los ojos demasiado secos para llorar, no hubo órdenes que ladrar ni batallas que ganar, solo Kaiser, respirando lenta y constantemente a su lado, sin juicio, sin expectativas. Solo, presencia da, y fue donde Luke aprendió la verdadera fuerza. En perseverar, en cuidar a alguien que no estaba bien y negarse a alejarse. El mundo seguía moviéndose, siempre demasiado rápido. Pero Kaiser nunca lo hizo, me salvó. Le diría Luke más tarde a un periodista. No con ruido, no con fuerza. Simplemente, no se fue. Algunos héroes no llevan uniforme, algunos no necesitan ser ruidosos. Algunos simplemente se quedan a tu lado y nunca te dejan ir. Luke una vez creyó que había salvado a Kaiser, lo sacaron de una tienda médica, desafió las órdenes, luchó durante la terapia, pero la verdad más profunda llegó lentamente. Como el amanecer a través de la niebla, no había salvado al perro, el Kaiser había salvado a él. Cada vez que Luke llegaba al mundo con ese arnés en la mano, no solo guiaba a un perro, sino que lo guiaban de vuelta a su propósito, de vuelta a sí mismo. Cada cicatriz que Kaiser tenía le recordaba a Luke que la curación era posible. Incluso para heridas que no se podían ver, me necesitabas. Susurró Luke una vez, arrodillándose en la hierba, pero yo te necesitaba más. De esa comprensión no vino con aplausos. No vino con reconocimiento, pero vino con paz. Y la paz era el tipo de rescate más raro. La lealtad no sigue órdenes, no lleva galones ni insignias, no marca casillas ni pide agradecimientos. Se sienta tu lado en la oscuridad, protege tus sueños, recorre tus caminos rotos. Espera sin cuestionar. Luke se agachó y posó los dedos en el lomo de Kaiser, justo entre los omóplatos, donde el pelaje se unía a la cicatriz. El perro movió la cola una vez. Nunca necesitaste un uniforme, dijo Luke en voz baja. Y esa era la verdad. Algunos de los corazones más valientes no marchan en fila, ellos simplemente caminan a tu lado silencioso, firme, siempre leal.